It's good to be back with you again. I was here about a year and a half ago. Es bueno estar de regreso con ustedes. Hace como un año aproximadamente estuve aquí en esta iglesia. And I was going to tell you, you need to read this book. It's probably the greatest book ever written in Christendom. Suelta eso. So go for it. Translate. Pon eso ahí. Dice que tienen que leer este libro que está muy bueno. He told me I couldn't preach unless I said that. Me dijo que no podía predicar en la iglesia si yo no le daba promoción al libro. It is a very good book. Es un buen libro. I have been studying Spanish every single day. I've not missed a day in 4 years. He estado estudiando el español sin perder un día por 4 años. After a week being here, I still have no idea what you're talking about. Y después de una semana de estar aquí con ustedes, todavía no tengo ni idea de lo que ustedes hablan. But I can read now, and I can understand, and I could even read the words up there. Pero ya puedo leer mejor el español, incluso la letra de las canciones puedo entenderlas. Second thing I want to say before I get started is, Lo segundo que quiero decir antes de comenzar es esto. I've been coming here for 10 years, and every time I go back home to my church, I tell them, you need to come with me and hear the singing in Cuba. Y por 10 años he estado visitando el país y cuando regreso siempre le digo a la iglesia, ustedes deberían venir conmigo a Cuba y ver cómo cantan esos hermanos en Cuba. I don't hear anybody sing like I hear singing when I'm in Cuba. Y no he escuchado en otro lugar a las personas cantando como alaban al Señor en Cuba. And I'll say today, maybe one of the best worship service song times I've ever been a part of. Y especialmente hoy, este tiempo de alabanza, las canciones, fue algo muy hermoso. And I'm privileged to be in very large churches at times to preach. Y he estado en varias iglesias muy grandes, But I enjoyed today. It was good. Thank you. pero realmente disfruté mucho hoy este tiempo de alabanza. Gracias. Okay. Take your Bibles and turn to Luke chapter 17, verse 26. Y le invito a buscar en sus Biblias en Lucas 17 a partir del versículo 26. Lucas 17, 26. And we'll read it. I wrote this sermon about 2 months ago. I was preaching in Northeast Texas at a large church, and I've been working on this for quite a while, so I tried it out recently. Preparé este sermón hace como 2 meses. Iba a predicarlo en una de las iglesias de Texas. So I've preached it once in Texas, and I'm going to do it today in Cuba. Así que lo prediqué la primera vez en Texas y la segunda vez que lo voy a predicar es aquí en Cuba. We are living in some of the strangest times I have ever lived in my entire life. Estamos viviendo uno de los tiempos más extraños que yo he vivido en toda mi vida. I am 71 years of age, and life has changed pretty dramatically in the last several years. Tengo 71 años y la vida ha cambiado dramáticamente en los últimos años. And it has not been for the good. Y no ha sido un cambio para algo bueno. Everywhere I go, people are asking the pastor, are we at the end of time? A muchos lugares donde voy, las personas me preguntan, pastor, ¿estamos en los últimos tiempos? Everyone feels something has just changed all of a sudden. Muchas personas sienten que el mundo está cambiando. Back when I was in high school, Cuando yo estaba en el preuniversitario, hundreds of years ago, hace como varios cientos de años, that would have been in the 1960s, and life in America in the 60s was not good. eso fue por allá por los 1960 y en ese tiempo la situación en los Estados Unidos no era muy buena. Men my age were going to war in Vietnam. We had riots in the streets. We had leaders being assassinated. Teníamos varios tipos de problemas, drogas, violencia, líderes políticos que fueron asesinados. And during that time, a man wrote a book called Late Great Planet Earth. Y por ese tiempo, un hombre escribió un libro muy famoso que se titula El final del gran planeta Tierra. That book swept across America in the church. Everyone read it.
Y ese libro arrasó en la iglesia en los Estados Unidos. Todo el mundo lo leyó. And we all thought back in 1970 that the second coming was going to happen at any time. Y muchos llegaron a pensar que la segunda venida ocurriría en los años del 1970 en cualquier momento. But the writer of the book missed it. It didn't happen. Pero el autor del libro se equivocó. No vino Cristo en ese tiempo. But today is a lot more different than it was in the 1960s for some reason. Pero en la actualidad es aún más difícil que en los años 1970. And I could go into all the politics of it, but that's not why I'm here. Y pudiera hablar de todas las cuestiones políticas, pero esa no es la razón por la que yo estoy aquí. So I want to ask two questions and try to answer them today. Y quisiera responder a dos preguntas hoy. Are we living in the days of Noah now? And two, if we are, how do we live? Las dos preguntas serían, ¿estamos viviendo en estos momentos lo que la Biblia describe como los días de Noé? Y la segunda pregunta es, ¿cómo vivir en los días de Noé? The book Late Great Planet Earth made many a believer pull within the church, not get involved anymore, change their lives because they thought it was over with. And in a sense, a lot of Americans during that time frame quit living. Por la influencia de este libro que mencionábamos, el final del gran planeta Tierra, muchas personas incluso dejaron sus trabajos, se fueron a sus casas, ya ellos estaban muy seguros que Cristo iba a venir en cualquier momento y dejaron de vivir prácticamente. And I've always thought, after all these years, that what we did during that time frame was totally wrong in the church. Y estoy convencido de lo que sucedió en esos años fue un error total. I'm of the deep conviction, I have no idea when Christ is returning, but I'm to live every day bringing him honor and glory in all I do and say. Yo creo que la convicción que nosotros debemos tener es que no sabemos cuándo Cristo va a regresar, pero debemos vivir cada día como si Cristo fuera a regresar hoy. Tomorrow, an interesting event is going to take place directly over my house in Fort Worth, Texas. Tomorrow. Mañana va a ocurrir un evento muy interesante en Texas. We'll probably see a little of it here in Cuba. Tal vez se vea un poco de eso aquí en Cuba. A total eclipse of the sun. Pero va a haber un eclipse total del sol. I can't believe I scheduled my trip to Cuba when the eclipse is happening over my house. Y no puedo creer que planifiqué mi viaje para venir a Cuba cuando el eclipse total se puede ver perfectamente desde mi casa. My wife told me she'll tell me how it goes. Y mi esposa me dijo que ella me va a decir cómo se vio, si se vio bien. But I checked the news in America just before I came here this morning. Pero estaba chequeando las noticias por el internet antes de venir acá esta mañana. And I saw 7 or 8 articles who said this may be the end of the world. Y vi que algunos habían escrito artículos diciendo este eclipse puede ser el fin del mundo. I told my wife it is the end of the world. I'll see you as we go up into heaven. Y yo le dije a mi esposa, bueno, si es el fin del mundo, nos vemos allá arriba en el cielo. She'll be coming from Texas and I'll be coming from Cuba. Yo estaría llegando al cielo desde Cuba y ella estaría llegando desde Texas. All right, go ahead and read the text. We're going to look at the days of Noah. Así que vamos a leer el texto que nos describe los días de Noé en Lucas 17, del 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. The days of Noah, interesting days. Los días de Noé, al parecer serán días interesantes. So the question I'm going to ask is, are we in those days? Así que la primera pregunta de la que les había hablado es, ¿estamos nosotros en esos días de Noé? So I'm going to do a bunch of pulling from different passages of Scripture. Podemos mirar ahora algunos
pasajes de diferentes lugares de las Escrituras, so that you and I will understand what the days of Noah were like. para entender un poco mejor cómo fueron aquellos días de Noé. In our passage, it says they were eating and drinking, and they were marrying and giving in marriage. Nos dice el pasaje que ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. A flood was coming, had been promised by God, but people were living as if nothing was happening. Venía el diluvio, Dios lo había dicho que venía, pero las personas estaban viviendo como si eso nunca iba a suceder. They would have been sitting around the table with each other, having a great meal together, and just laughing and enjoying life. Tal vez ellos estaban alrededor de una mesa, a muchas personas riéndose, comiendo, disfrutando la vida. The people that day had no fear of the future at all. No tenían mucho temor del futuro. How do we know that? Because they were planning on getting married. ¿Por qué sabemos eso? Porque nos dice que ellos se estaban preparando y se estaban casando. You know, it takes, I don't know about in Cuba, but in America to get ready for a wedding takes quite a bit of time and effort. No sé cómo será bien la cosa en Cuba, pero en los Estados Unidos, para antes de la boda hay que hacer mucha preparación. When my wife and I got married, she spent 4 or 5 months getting ready for the wedding. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ella estuvo como 4 o 5 días preparando, 4 o 5 meses preparando la boda. I didn't do anything to prepare. Yo no hice nada para prepararme para la boda. I just wanted to say I do. Yo lo único que quería decir era acepto. But during this day, people in Noah's day are just living their life, anticipation of the future, not expecting that something unbelievably dramatic was going to unfold on the world. Pero las personas del día de Noé estaban así, viviendo la vida sin anticipar que algo dramático iba a suceder en el futuro. But in this passage, Jesus ties Noah and Lot together, so I want to add a few more things that could have been happening during the days of Noah. Y en el pasaje que leíamos vemos que Jesús hace una conexión entre los días de Noé y también la experiencia de Lot. They were buying and selling. They were doing commerce. Estaban vendiendo, comprando, estaban participando del comercio. They were planting crops. Ellos estaban allí sembrando. I pastored in a farming community for about 10 years of my life. Yo pastoreé en una comunidad de campesinos por 10 años. My men would plant cotton and corn in April and May. Y los miembros de la iglesia sembraban el maíz en abril y en mayo. And in October and November, we would harvest the cotton and the corn. Y en octubre y noviembre tenían la cosecha. So if you're planting a crop, you're not looking for anything bad to unfold or to happen. Así que si usted está sembrando, cultivando, usted no espera que haya algo en el futuro inminente que le prive de disfrutar de esos cultivos. Jesus said they were building buildings, new Dice buildings. también Jesús que estaban construyendo casas. I've built 2 or 3 church buildings during my life. Y durante mi pastorado he participado en la construcción de 2 o 3 iglesias. It takes a couple years from start to finish to get a building built. Y toma varios años construir una iglesia o un edificio del comienzo hasta el final. It takes a lot of time, effort, and money to make that happen. Lleva mucho esfuerzo y dinero para que eso ocurra. So the world during Noah's day is living as if nothing is coming their way. They're totally oblivious to all that's happening around them. Así que las personas en el tiempo de Noé, ellos estaban viviendo la vida sin considerar que ese diluvio iba a llegar. So what was happening that this unbelievable judgment was about to fall upon these people? What was about to happen? What were they doing wrong that was going to cause this great judgment to fall? Ahora, ¿qué es lo que estaba provocando que viniera ese diluvio? ¿Qué estaban haciendo aquellas personas mal que traían consigo la ira de Dios y el diluvio que iba a venir? So in Genesis, the 6th chapter, it's going to unfold what was wrong. En el capítulo 6 de Génesis nos dice lo que estaba mal con aquellas personas. The day of Noah was characterized by wickedness. Los días de Noé estaban caracterizados por la maldad. In fact, the writer of Genesis said the wickedness was great. Nos dice ahí en Génesis 6 que la maldad era grande. Said every intent of the thought of the heart was continually evil. Nos dice que cada intención del corazón del hombre era continuamente el mal. And life was corrupted by everyone in life. Y la vida
en sentido general estaba corrompida. I cannot speak about Cuba, but I can speak about America right now. No puedo hablar mucho de la experiencia en Cuba porque no la conozco, pero puedo hablar de la experiencia en los Estados Unidos. And we are shocked at the amount of wickedness we're seeing unfold around us on a regular basis. Y realmente estamos impactados por la maldad que vemos alrededor de nosotros constantemente. Just yesterday in New York City, a man shot a man in the head. They put him in jail. They've already released him, and he's let go running through the city today. En la ciudad de Nueva York, hubo un hombre hace poco que le disparó a otro en la cabeza y hace muy poco tiempo lo soltaron, parece con una fianza o algo así. We're seeing that everywhere we turn now. Y estamos viendo eso ahora de una manera muy común. I don't understand. Does not make sense to me as a young man growing up in America. Y esto que estamos viendo para mí no tiene ningún sentido según lo que yo he conocido de los Estados Unidos. And I could spend a lot of time trying to explain this, but I think you understand. There comes moments when wickedness raises up powerfully. Yo creo que todos podemos entender que hay momentos que por alguna razón la maldad crece. The next thing that is found during the days of Noah is sexual immorality goes off the charts. It gets very bad. Y lo segundo que podemos ver en los días de Noé en Génesis 6 es cómo crece también la inmoralidad sexual. We know through Genesis 6 that the sons of God came down, married women, and had the Nephilims, the giants. Y podemos ver en Génesis 6 cómo los hijos de Dios descendieron, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y de ahí surgieron estos gigantes. And we know from Jude and 2 Peter that there was sexual immorality, there was unnatural desires, they were defiling the flesh. Y podemos ver en el libro de Judas y en segunda de Pedro que en esos tiempos había inmoralidad, deseos sexuales pecaminosos, pervertidos. The Apostle Peter said that they had eyes full of adultery. Y nos habla también Pedro del adulterio. We're living in a day, not just in America, but across the world, where immorality has reached a level that's hard to imagine. Y creo que estamos viviendo un tiempo no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, donde la inmoralidad sexual ha tenido un crecimiento dramático. It's being promoted, it's being supported, it's being celebrated by all around the world. Está siendo promovido, apoyado, celebrado en alrededor de todo el mundo, la inmoralidad sexual. The next thing that was happening during the days of Noah Lo otro que podemos ver en los días de Noé, was nobody believed in God. que muchas personas no creían en Dios. Prácticamente nadie creía en Dios. Paul told Timothy in his first letter, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta in the latter times, people will fall away from the faith. que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe. He tells the church at Thessalonica that before Christ returns, there will be an apostasy in the church. Le escribe también Pablo a la iglesia de Tesalónica que antes de que Cristo viniera habría una gran apostasía. And people will no longer have a love of the truth. Y muchas personas ya no amarían la verdad. When COVID hit America, Cuando el COVID llegó a los Estados Unidos, we were required by our government to shut our churches for almost 3 months. tuvimos que cerrar las iglesias por aproximadamente 3 meses. We had to close 2 more times because the sickness ran through our congregation. Y después en otras 2 oportunidades tuvimos que cerrar también por la enfermedad como había afectado a nuestra congregación. I had to bury several of my church members who died of COVID during that time. Muchos miembros de mi iglesia murieron durante el tiempo de la COVID. And I lost several pastor friends who were a little bit younger than me who died because of COVID. Y perdí a varios amigos pastores, incluso más jóvenes que yo durante la COVID. So when we were back open and you could come to church again, Así que cuando abrimos nuevamente y las personas podían venir a la iglesia, a lot of people have never come back again. muchas personas no regresaron. And we're watching our Christian faith in America dwindle down very quickly. Y estamos viendo en los Estados Unidos cómo la fe cristiana está declinando But also- rápidamente. I also know it's happening in Canada. I know it's happening in Europe, that the faith is dwindling very fast. Y lo estamos viendo también en Canadá, en Europa,
cómo la fe cristiana está declinando rápidamente. So when I look at the days of Noah, they're doing what? There's wickedness, there's evil, there's immorality. People are not taking their faith serious. I can understand why most people think we're in the days of Noah. Así que cuando leemos las características de los días de Noé, que vemos esa maldad, esa inmoralidad sexual, las personas apartándose de la fe, podemos entender cómo hay varios cristianos que se están preguntando, ¿acaso estamos nosotros en los días de Noé? I have friends right now that are writing books that said we're in the days of Noah. Tengo algunos amigos que están escribiendo libros y en esos libros ellos proponen que estamos en los días de Noé. So the million-dollar question that I need to answer today is, Y la segunda pregunta que debemos responder hoy es esta. are we in the days of Noah? Esa es la primera pregunta que hemos estado viviendo. ¿Estamos en los días de Noé? And my answer is, Mi respuesta a esa pregunta es, I don't know. no lo sé. I'm not that smart. No soy lo suficientemente inteligente para saberlo. But I do know what God's word says. Pero sí conozco lo que dice la palabra de Dios. Of that day or hour, nobody knows. Que cuando esos días estén allí, muchas personas no se van a dar cuenta. The angels do not know. Los ángeles no saben cuándo será la venida del hombre. And the one that's always been kind of a mystery to me, Jesus says, I don't know when that is. Y algo que para mí ha sido un misterio, el propio Jesús dice que él no sabe cuándo será el día de su venida. Only thing he said is the Father alone knows when I'm coming back. Y él dice que solamente el Padre sabe cuándo el Hijo va a regresar a este mundo. Jesus then says, I do know this. It'll be like Noah when I do come back. It'll be Y like lo the que days- dice Jesús es simplemente, lo que yo sé es que cuando el Hijo del Hombre venga, el mundo va a estar viviendo como en los días de Noé. So if you wanted to hear from me today that it's going to be over with next week, I don't know. Así que si usted espera que yo le diga que la venida del Señor Jesucristo va a ser la próxima semana, lo único que les puedo decir es, yo no sé. You might say, well, that's been a whole waste of time this afternoon in the sermon. Y pudiera ser que estemos perdiendo el tiempo en el sermón. But that's not why I'm preaching this sermon. Pero esa no es la razón por la que he querido predicar este sermón. Here's what I want to get to. Aquí es a donde quiero llegar. If we are, Si estamos en los días de Noé, how then do you and I live if we're in the days of Noah? ¿cómo tú y yo deberíamos vivir si estuviéramos en los días de Noé? Because it's going to be very critical how you and I act if we happen to be in those days. Porque es algo crucial la manera en que los cristianos deben actuar si estamos en los días de Noé. And if we're not, we better keep walking correctly with our Lord. Pero aún si no estamos en los días de Noé, realmente debemos caminar correctamente con el Señor siempre. In the 1970s, many in America thought we were at the end and Christ was coming. Como les decía, en el 1970 muchas personas pensaron, ya Cristo va a regresar. But it didn't happen then. Pero no sucedió en ese momento. So I want to challenge you over the next few minutes. How are we going to live if we're in the days of Noah? Así que lo que quiero compartirles ahora es cómo vivir en los días de Noé. So what's the best way to figure out how to live during the days of Noah? ¿Y cuál es la mejor manera de saber cuál es la forma correcta de vivir en esos días? Why don't we just look at Noah and how he lived during his day? Podemos mirar el ejemplo del propio Noé y cómo él vivió en sus días. Ezekiel says there were three great men in the Old Testament. Ezequiel nos habla de que hubo tres grandes hombres en el Antiguo Testamento. It was Noah, Daniel, and Job. Noé, Daniel y Job. Noah lived during the destruction of the world. Noé vivió durante la destrucción del mundo por el diluvio. Daniel lived during the destruction of Jerusalem and of Judah. Daniel vivió durante la destrucción de Jerusalén y Judá. And Job lived during the destruction of his family and all that he had. Y Job vivió durante la destrucción de su familia y de todo lo que él tenía. And we could learn something a lot from any one of those three men. Y nosotros podemos aprender mucho de cada uno de estos tres hombres. But I just want to focus on Noah because he's the one who lived during the days of Noah. Pero quiero enfocarme en Noé, por supuesto, porque él era el que vivió durante los días de Noé.
And what I'm about to tell you is not complicated. It's very, very simple. Lo que quiero decirles no es muy complicado, es muy simple. And I'm grateful for that because in reality, most of us are real simple-minded in all that we do in life. Y creo que esto es importante porque muchas veces las cosas más importantes de la vida son cosas simples. So the first thing that it says of Noah is that he found grace. Lo primero que se dice de Noé es que él halló gracia delante de Dios. If you were a follower of the Lord Jesus Christ, you have usted- found grace. Si usted es un seguidor de Jesucristo, usted ha hallado gracia delante de Dios. You have been shown the grace of God through Christ Jesus our Lord. Usted ha recibido la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. And do not underestimate how important that grace is in your life. Y nunca subestime cuán importante es la gracia de Dios en su vida. The grace of God made you alive in Christ Jesus. Grace of God made you alive in Christ Jesus. La gracia de Dios nos ha ayudado a tener vida en Jesucristo. The writer of the book to Galatians, Paul said, I have been crucified with Christ. It's not I who live, but Christ lives in me. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Which means this in your life right now. Y eso significa en su vida en este momento, Whatever days we are walking through, que cualquiera que sea el día en que nosotros estemos viviendo hoy, you have the ability to be able to walk through them in a manner that is pleasing to the Father. significa que podemos andar de una manera que agrademos a nuestro Padre. Because He has given you the grace to be the man or woman that He's called you to be in the most difficult of circumstances. Porque el Señor nos ha dado la gracia para que usted viva como Él quiere, aún en medio de las circunstancias más difíciles. The second thing about Noah that we are told is that he was a man of faith. La segunda cosa que se nos dice de Noé es que él era un hombre de fe. In the famous chapter of Hebrews, chapter 11, on faith, En el capítulo 11 de Hebreos, este famoso capítulo acerca de la fe, it said, by faith, Noah, when he was warned by God, built an ark. nos dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, construyó un arca. Enoch, who Jude quotes, writes about how Noah got the message. Hay un libro titulado Enoch que nos describe un poco de cómo Noé recibió ese mensaje. So it's recorded in Jewish writings that an angel came to Noah and said, build an ark, I'm bringing a flood to the earth. Y dice este libro de la literatura judía que un ángel se le apareció a Noé y le dijo, construye un arca porque voy a traer un diluvio. Hebrews says that when Noah was warned, he started building the ark. And he did it because he believed if God said it, it was going to happen and he needed to do it. Y nos dice Hebreos que cuando Noé recibió esta advertencia, él construyó el arca y lo hizo porque él sabía que si Dios lo había predicho, si Dios lo había prometido, Dios lo iba a hacer. In Hebrews 11:1, it says this, faith is assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Y dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. He had never seen nor heard of anything like a flood ever before. Noé nunca había escuchado, nunca supo de algo parecido a un diluvio. But you and I have never seen the world destroyed by fire. De la misma manera que nosotros no hemos visto el mundo entero destruido por fuego. God has told us at the end He'll destroy the world by fire. Y la Biblia nos dice que al final Dios va a destruir el mundo por fuego. He told Noah, I'm going to destroy the world by flood. Le dice a Noé, yo voy a destruir el mundo por medio de un diluvio. And so what did Noah do? ¿Y qué hizo Noé? He built an ark with reverence. Él construyó esa arca con reverencia. He had such respect for what God was saying, he did what he was told to do. Él tenía tanto respeto por lo que Dios dijo que él construyó esa arca respetando la palabra de Dios. But you and I get to live in a day when we have much insight into God and His Word. Vivimos tú y yo en un tiempo donde hay mucha comprensión de Dios y de su palabra. So you and I, when we hear the Word of God,
Así que usted y yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, we need to respond in faith to all that he has told us. lo importante es que respondamos con fe a todo lo que Dios nos enseña en su palabra. We just have to trust if God says something, it will happen. Debemos confiar que cada vez que Dios dice algo, va a suceder. When Abraham took Isaac up to the mountain to sacrifice him, Cuando Abraham tomó a Isaac para llevarlo a la cima de la montaña para sacrificarlo, I've always wondered how could he have taken a knife and raised it up to kill his son? siempre me he preguntado cómo es posible que él tomó un cuchillo y lo levantó para sacrificar a su hijo, para matarlo. I have 2 sons, I have 4 grandsons. Tengo 2 hijos, tengo 4 nietos. I can't even fathom what that would be like to raise up a knife towards one of them. Yo no puedo ni imaginarme cómo sería levantar un cuchillo para matar a uno de esos hijos o nietos. How could Abraham do that? ¿Cómo Abraham pudo hacer eso? The writer of the book of Hebrews tells us this. El autor del libro de los Hebreos nos dice esto. If Isaac had died on the mountain that day, Si Isaac hubiera muerto en el monte aquel día, Abraham believed very strongly if that happened, God would raise him from the dead. It tells us that in the 11th chapter of Hebrews. nos dice el capítulo 11 de Hebreos que Abraham creía que aún si mataba a su hijo, Dios tenía el poder para resucitarlo de los muertos. How could Abraham have believed that? There had never been anybody raised from the dead at that point. ¿Cómo Abraham podía creer eso? Hasta ese momento nadie había resucitado de los muertos. It's because he had been given a promise and he believed a promise that God had given him. Era porque Dios le había dado una promesa que iba a ser una gran nación a través de ese hijo y él creía que Dios cumple sus promesas. And you know the promise, through Isaac would come a great nation. Y ustedes conocen la promesa que a través de Isaac el Señor haría una gran nación. And that had not happened yet. Y eso no había sucedido aún. So whatever happened on the mountain, Abraham knew that he and Isaac would go up and they would come back down together because God has to fulfill what he says he's going to do. Así que cualquier cosa que sucediera en el monte, como dijo Abraham, él sabía que Isaac y él subirían y bajarían porque Dios cumple su palabra. You and I have to live, if we're in the days of Noah, as men and women of faith. If God promised it, he's going to do it. Let's walk with him through life. Así que usted y yo debemos tener esta actitud, si estamos en los días de Noé, tener fe y confiar que si Dios ha dicho algo, Él lo va a hacer. The third thing it said that Noah did during those days was he was righteous. La tercera cosa que nos dice acerca de Noé en aquellos días es que él era un hombre justo. He was not impacted nor influenced by how everybody was living around him in those days. Eso significa que él no fue impactado ni influenciado por las personas que vivían alrededor de él en ese tiempo. Where I live in Texas, the world is going crazy. Donde yo vivo en Texas, el mundo parece que se está volviendo loco. But I'm not joining in with them. Pero yo no tengo por qué hacer lo mismo que todo el mundo hace. I may have to live in the world, Tal vez tengo que vivir en un mundo, but I don't have to be of the world. debo vivir en el mundo, pero no tengo por qué ser del mundo. I want to be able to walk through life in a manner that is pleasing to my Father in heaven. Yo debo vivir una vida que agrada a mi Padre que está en los cielos. And at my age, I want to finish well in life. Y a mi edad yo quiero terminar bien la vida. And so I need to walk every day in knowing what is right, doing what is right, and demonstrating to others what is right. Y yo quiero vivir mi vida sabiendo lo que es justo, viviendo de una manera justa y mostrándole a otros lo que es una vida justa. Not only do we know he was a man of righteousness, but he also preached during those days righteousness to all the people. Y no solamente que él era un hombre justo, sino que vivió predicando esa justicia a todas las personas. Peter tells us that he preached righteousness during those days. Nos dice Pedro que en esos días él era un predicador de justicia. So what that means to you and me, ¿Y qué significa eso para usted y para mí? if we're in the days of Noah, Si estamos en los días de Noé,
Or if we're not in the days of Noah, o si no estamos en los días de Noé, you're not to keep your mouth shut. You're supposed to talk about who Jesus is and what he's done in your life. usted no debe mantener su boca cerrada. Usted debe hablar de quién es Jesús y lo que ha hecho para salvarnos. If we're in the days of Noah, people will think you're crazy for believing that there is righteousness and good. Si usted está en los días de Noé, muchas personas creerán que usted está loco por predicar acerca de la justicia. That's all right. I don't care if they think I'm crazy. Y realmente a mí no me interesa que haya personas que piensen que yo estoy loco. Because I'm not ashamed of the gospel of Christ Jesus our Lord. Porque no me avergüenzo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. He is my Savior and He has given me life and He is going to bring me home one day. Él es mi Salvador, Él me ha dado vida y un día me va a llevar a casa. And then lastly, Noah walked with God. Y finalmente nos dice que Noé caminaba con Dios. A couple generations before Noah is a man named Enoch. Algunas generaciones antes de Noé había un hombre llamado Enoc. I've always figured that Enoch probably had an impact on Noah's life. Yo siempre he pensado que Enoc impactó de alguna manera la vida de Noé. And he would have done it in two ways. Y pudo haberlo hecho de dos maneras. Noah would have heard and seen that he walked with God, and Enoch did that for 300 years. Es posible que Noé hubiera escuchado, hubiera sabido que Enoc caminó con Dios durante 300 años. And then he also had a visible sign that he would have saw all the way up to just before the flood. He had a visible sign that he saw right up to the flood. Y es posible que hubiera visto alguna señal o hubiera tenido alguna revelación justo antes del diluvio. Who was Enoch's son? ¿Quién era el hijo de Enoc? Methuselah. Matusalén, Lived to be 969 years. que vivió, dice la Biblia, 969 días. I cannot fathom living 969 years. No puedo ni imaginarme qué cosa es vivir 969 años. My body hurts too bad at 70. I can't imagine 969. Mi cuerpo me duele mucho con 70 años. No puedo ni imaginarme cómo sería tener 969 años. You get a lot of shaking of heads out there. They understand. Y yo veo que hay algunos que están moviendo la cabeza, así que yo creo que ustedes entienden eso. When did Methuselah die? ¿Cuándo murió Matusalén? Why was the oldest man ever to live? Él fue el hombre que más tiempo, más años vivió. He died the year of the flood. He died the year of the flood. Él murió en el mismo año del diluvio. And supposedly in Hebrew, his name means when he dies, it will come. When he dies, it will come. Y de alguna manera, lo que es posible que él haya muerto y después de que él murió, viniera el diluvio. So Noah, having those examples around him, having the promises of God's word, he walks with God through the days of Noah. Así que Noé, al tener ese ejemplo y al tener esas promesas, es que él pudo andar y vivir con Dios en aquellos días. So Noah is a man who walked with God, Así que Noé fue un hombre que caminó con Dios, was not influenced by the evil in his society. no fue influenciado por la maldad de su sociedad, He was not morally corrupted by all going on around him. no se corrompió moralmente por lo que sucedía alrededor de él, He was not a part of any of the immorality that was rampant during his day. no era parte de la inmoralidad que había en sus días. And in reading through the scripture, he was not a man who was angry at all that was happening in his society. Y podemos ver a lo largo de la escritura, He was not angry at all around. He trusted God and just walked right through it. en lugar de estar enojado, vemos que él era un hombre que en ese tiempo vivía confiando en Dios. In reality, he stayed faithful when nobody else did. Y él se mantuvo fiel cuando más nadie era fiel a So, Dios. so what does that mean for me and you today? ¿Y qué significa eso para usted y para mí hoy? Peter writes his second letter and concludes talking about the second coming with these words. El Pedro termina de escribir su segunda carta con estas palabras. Therefore, beloved, Así, por tanto, hermanos, since you look for these things, de la manera que ustedes esperan por estas cosas,
Be diligent to be found in him, sean diligentes para ser hallados en Él, in peace, spotlessness, and blamelessness. en paz, en justicia y en santidad. Jesus Christ is going to be coming back someday. Jesucristo va a regresar un día. It may be soon. Puede ser que sea muy pronto, It may a little bit farther down the road. puede todavía faltar un poco, But until then, you and I are to work hard to be ready for when he comes. pero hasta que ese momento llegue, usted y yo debemos vivir y estar listos para la venida del Señor. Every day you roll out of bed, you have one more day to get ready for his coming. Cada día que nos levantamos de la cama, tenemos una oportunidad más para alistarnos para ese día. We should have peace in our hearts, but why not? Because we have Christ with us. Debemos tener paz en nuestro corazón porque tenemos a Cristo con nosotros. And therefore, keep your life spotless and blameless, no faults. You work through life and you be what God's called you to be. Y debemos vivir en santidad, sin manchas en nuestra vida, como Dios quiere que nosotros vivamos. The Bible says that as Noah got the boat finished, the ark finished, when he finished it, Y la Biblia nos dice que cuando Noé terminó, and he pretty much said, get the animals and get in the boat. entraron los animales y entraron al arca. But I like what Genesis 7:1 then says. Pero miren lo que dice Génesis 7:1. 600 in the 600th year of Noah's life, En el año 600 de la vida de Noé, in the second month, en el segundo mes, on the 17th day of that month, en el día 17 de ese mes, there is an exact time when Jesus is coming. hay un día exacto cuando Jesucristo va a regresar. We have recorded in history the exact day of the flood given to us in Genesis. Tenemos en la Biblia registrado el día exacto en que vino el diluvio en el Génesis. On the second month of the year, on the 17th day, in the 600th year of Noah, the flood came. En el día 17 del mes segundo del año 600 de Noé, vino el diluvio. You and I do not know the day in the future when the Father will tell the Son, it's time to go. No sabemos cuál será el día en el futuro cuando el Padre le diga al Hijo, es el momento de regresar. But until that day, your job, be ready. Pero hasta que llegue ese día, nuestro deber es estar listos. And when it happens, Y cuando suceda, it will not be a day of judgment for us. no será un día de juicio para los que han puesto su confianza en Cristo. On that day, there will be a voice of an archangel. The En voice ese día vamos a escuchar la voz del arcángel. there will be the trumpet of God. Vamos a escuchar la trompeta de Dios. Those who are dead in the graves will be raised up. Aquellos que estén muertos van a resucitar. If it is during our day, we will be caught up with those who have been raised from the dead. Y aquellos que estemos vivos en ese momento vamos a ser arrebatados y transformados. In a moment and in twinkling of an eye, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, and we will all be changed. y todos seremos And transformados. we will be as he is. Y vamos a ser como Él es. And we're going to look around Y vamos a mirar alrededor de nosotros as we're going up into the sky. mientras subimos con el Señor al cielo. And I might look over and say, I saw you in Cuba. Y cuando eso suceda, yo voy a ver a algunos de ustedes y decir, oye, yo te conocí a ti en Cuba. And y'all go, there's that old man from Texas. Y otros van a decir, pero mira, ese es el viejito de Texas. And then you might look over and say, there's Barbaro. Y algunos van a decir, pero mira, aquí está Bárbaro también. I can't believe he made it. No puedo creer que él lo lograra. It's going to be a great day. Va a ser un gran día. I'm going to see my mom and dad. I'm going to see my wife's mom and dad. I'm going to see family, friends, and church members that I've known all these years. Voy a ver a mis padres, voy a ver a mis familiares, voy a ver hermanos de la iglesia que he perdido a lo largo de estos años. The world can go like the days of Noah. El mundo puede ser que esté ahora como los días de Noé, You and I are going the opposite direction. pero usted y yo debemos ir en la dirección opuesta. I close with one last thought. Y quiero terminar con este último You pensamiento. want to have a little more insight into the judgment of God on the earth during those days. Y quisiera mencionar algo del juicio de Dios sobre la tierra en aquellos días. Read the book of Zephaniah.
Si leemos en el libro de Sofonías, It's probably one of the least read books by all of us in the Old Testament, puede ser que no leamos mucho nosotros en el Antiguo Testamento el libro de Sofonías, but it explains how God will bring judgment on the earth. pero explica cómo Dios traerá juicio a la tierra. But I like verse 7 of chapter 1. Pero quiero ver el versículo 7 del capítulo 1. Zephaniah will say these words, "Be silent before the Lord." Y nos dice Sofonías, callad en la presencia del Señor, For the day is near. porque el día está cerca. The word silent means hush. Hush. Sí, esta palabra silencio significa, Let's just sit back today, this afternoon, and be in awe of the promise that Jesus Christ is coming again. así que nosotros hoy en esta tarde podemos sentarnos y meditar en esa promesa de que Cristo va a regresar a este mundo. And rejoice in the fact there is no condemnation to those who are in Christ Jesus our Lord. Y podemos regocijarnos en el hecho de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. We may face a lot of struggles as we go through life. Y podemos estar enfrentando muchas pruebas, desafíos en la vida. We may have shed many a tear as we've gone through life. Y puede ser que hayamos derramado muchas lágrimas a lo largo de nuestra vida. We've all suffered pains in life that have hurt deeply. Todos sufrimos en la vida y tenemos momentos que son muy dolorosos. But there is coming a day Pero viene un día when all that'll be gone cuando todo eso va a pasar and all will be good. y todo será bueno. Until that day, you be faithful, Y hasta ese día, ustedes sean fieles. because our God is always faithful. Porque nuestro Dios siempre es fiel. Que Dios le bendiga.